Y viajamos hasta Francia, a Biarritz, a la sede central de la Surrider Foundation en Europa. Sus responsables nos han hablado de sus principales programas, la lucha contra el plástico, la contaminación del agua, las playas y un importante lobby a distintos niveles. Veamos cómo lo hacen. Había un vertedero ilegal en la parte española que se derramó masivamente en el océano y que inundó toda la costa vasco-franco-española. En esta época vivía en el territorio vasco-francés Tom Curren, triple campeón mundial de surf. Se alió con un pequeño grupo de surfistas que estaban cansados de esto y decidieron involucrarse y movilizarse para enfrentarse a esta contaminación y deterioro en su campo de juego. Así nació Surrider Foundation Europe, hace 30 años, en 1990. Entonces, durante esta época, lo que motivó a estos grupos de surfistas para movilizarse fue realmente esta contaminación por basuras marinas de los residuos plásticos. Hoy en día, Surrider cuenta aproximadamente con 45 empleados, 600 voluntarios que están repartidos entre grupos permanentes e intervenimos en 12 países europeos. Hoy, la intervención de Surrider se estructura en todos sus proyectos alrededor de 3 grandes temáticas socioambientales respecto al océano y a los litorales. La primera ya hablamos un poco de ella, es la problemática de las basuras marinas. Sobre este tema trabajamos en específico para enfrentarnos a la contaminación plástica. El 80-90% de estos residuos que encontramos en el océano sobre nuestras playas son residuos plásticos, requieren nuestra atención. Para nosotros la prioridad es cortar el grifo, que no lleguen más plásticos al océano. No estamos para como limpiar los océanos y todo eso. Nosotros las soluciones las queremos en tierra y sobre todo hacer prevención. Pensamos que todo el mundo es responsable de la contaminación, pero que también todo el mundo es parte de la solución. Y también una parte muy importante que a lo mejor no se sabe es todo nuestro trabajo de lobby, de influencia. Vamos a ver a los políticos, a las industrias, para pedirles que cambien las normas, cambien la manera de producir, cambien todo eso para poder un día llegar a un océano sin plástico. Realizamos un gran esfuerzo y tomamos muchas medidas para cerrar el grifo de esta contaminación de plástico. Actualmente tenemos un grifo abierto que llega al océano continuamente, entonces la solución viene desde la fuente. Escuchamos mucho sobre limpiar los océanos, los ríos. Podría ser algo interesante en el futuro, pero ahora la prioridad es reducir el problema de la fuente. Cerrar este mismo grifo. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer reduciendo drásticamente la producción y nuestro consumo de plástico. A nivel de educación, para mí lo que considero más interesante es que, aparte de todas estas recogidas que hacemos, que a nivel educacional tienen un poder brutal, porque no es lo mismo que yo vaya a explicar que el mar tiene mucha basura, a que tú vayas a una recogida y encuentres 5.000 colillas de tabaco en menos de una hora, o encuentres 8.000 o 9.000 residuos en menos de una hora. Entonces, eso para mí, el poder educacional que tiene es brutal. Para la gente que asiste, para la gente que lo ve después en las redes sociales, para todo eso. Pero muchas veces, cualquier pequeña acción que haga puede cambiar mucho, porque está influyendo a la gente que tengo alrededor. Entonces tenemos que ser conscientes de que no hay una solución mágica, pero si yo voy cambiando poco a poco, día a día, y voy mejorando poco a poco en la medida de lo posible, quizás llego a un estado en el que lo que hago tiene sentido para mí, es viable también para mí, porque no podemos hacer grandes cambios de un día para otro, pero voy a estar también influyendo a mucha gente, que va a ser también vector del cambio. Entonces, yo creo que el mensaje es poco a poco, pero siempre para arriba. Por ejemplo, mucha gente que vive en una ciudad no piensa que puede hacer algo para cambiar la contaminación de los mares. Y es también nuestro rol de llevarle esa información a él y decirle que, aunque vives en una ciudad, si tú tiras una colilla de cigarro en la alcantarilla, pues eso puede llegar al océano. Si tú usas un producto para, por ejemplo, limpiarte la cara o lo que sea, pues también puedes participar a la contaminación microplástica. Es llevarle la información y llevarle también soluciones. Hoy escuchamos mucho hablar de la economía circular, de reciclaje. Es muy importante y está muy bien, pero no será suficiente. Está claro que necesitamos cambiar nuestros hábitos de consumo, nuestras prácticas como ciudadanos, pero también que las industrias cambien sus prácticas de producción de plástico. Y nuestros ciudadanos hoy en día no están listos para este cambio y nos encontramos muchas veces con conflictos de uso, conflictos por estos tipos de estrategias y de proyectos. Y no nos podemos oponer a ellos dogmáticamente, hay que acompañar esta transición ecológica, energética y climática. Sí,
Pudimos notar una evolución estos últimos años sobre la concienciación a nivel global de los ciudadanos y sobre todo en materia de residuos. Nacimos, como les decía, de esta problemática de la contaminación de las basuras marinas, de la contaminación plástica de los océanos, y durante estos últimos 3 años se ha producido una transformación social bastante positiva. La sociedad por fin se ha hecho responsable de esta problemática. La idea es que la gente tome conciencia de la contaminación, vea con sus propios ojos todo el tipo de residuos que hay y que se planteen cómo puedo cambiar yo para que ya no haya esos residuos, esos plásticos en el mar. También lo importante es llegar a recoger datos. Esos datos lo hacemos con lo que llamamos la ciencia ciudadana. Lo que nos importa de verdad también es tener datos, entender cuáles son los peores contaminadores del océano, cuáles son los materiales que se tienen que cambiar. También pues, tener una idea, ese top 10, lo podemos llevar a los políticos, a las industrias. Nosotros llevamos trabajando en esto desde hace 30 años. Estamos muy felices de ver que los medios y los políticos se interesan en la causa. Me quedo con una prueba, una directiva europea nueva que se ratificó a inicios del año 2019, hace apenas un año, para prohibir toda una serie de objetos de plástico de un solo uso y que se aplica a la integridad de los Estados miembros. Eso hace parte de los avances mayores. Si hay mucha gente a la vez conectada, tomando pequeñas acciones, realizando pequeñas acciones, al final el efecto que tenemos es mucho más grande. Y al final todos nos preocupa lo mismo, que es nuestro medio ambiente y nuestra salud y el planeta, cómo vamos a dejar este planeta para las generaciones que vengan, ¿no?